¿Qué tal amigos? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa. Les doy la más cordial bienvenida a su canal de YouTube, donde desarrollamos diversos temas ligados a lo que es la psicología, la educación, entre otros temas. El día de hoy tengo acá una persona muy importante de la ciudad de Quito, que es María Cecilia Dávila. Y bueno, en muchas de sus redes sociales también está como Primavera Cero. Ya vamos a preguntarle un poquito cuál es por qué ese seudónimo de alguna manera. Entonces, más bien vamos directamente ya a una entrevista, a un diálogo que vamos a tener con María Cecilia, y más bien agradecerle por haber aceptado esta invitación a este canal de YouTube y preguntarle a María Cecilia, darle la bienvenida. Un gusto que estés acá, María Cecilia, y cuéntanos un poquito cuál es una pequeña biografía, cuál es tu perfil, tu trayectoria, cómo es que tú te involucras en la lectura. Eh, Cuéntanos un poco de ti, sí, en estos primeros minutos. Bueno, hola Elvis, gracias por invitarme. Bueno, te cuento, yo básicamente, y esta es una historia que siempre me gusta mucho porque yo no podía leer bien cuando era chiquita, entonces me mandaron a pasar todo el verano leyendo el libro de texto de esos de Santillana, no me acuerdo el nombre, pero eran unas historias de decir la ratita presumida, unos cuentos simples con moraleja. Entonces mi mamá me sentaba a leer todas las tardes y mi papá veía que no progresaba porque me aburría un poco esas historias. Entonces él me dice, no, vas a leerme en voz alta estos libros. Entonces empezó con Hans Christian Andersen, Oscar Wilde y cosas un poquito más profundas y me quedé maravillado. Entonces yo ya tenía cuentos desde antes de saber leer y le pedí a mi hermana que me lea y todo, pero ya cuando descubrí la lectura, pues me quedé enganchadísima y eso me ha acompañado prácticamente toda la vida. Entonces, cuando yo tenía más o menos unos 23 años, ya tenía que empezar a buscar trabajo y cosas así, porque no había terminado todavía la universidad. Entonces, mi papá me recomienda, me dice, mira, siempre te han gustado los libros, ¿por qué no trabajas en una librería? Y entonces yo le digo, claro, voy a dejar mi currículum en Mr. Books porque alguien me había recomendado y mezclo los nombres y digo al revés, el recomendado le digo el nombre a la persona que me recibía la carpeta, bueno, un relajo, y entonces claro, el señor que ahora es un buen amigo en Facebook me dice, no, o sea, me quedo viendo como esta chica es muy tonta, no la contrataré. Y luego fui al Libri Mundi de la Juan Leumera y ahí estaba Juan Fernando Hervis, una persona encantadora que le tengo mucho cariño. Y entonces conversábamos y me dijo, bueno, dime qué te gusta leer, qué estás leyendo ahorita, cuáles son tus compositores favoritos, porque también sabía bastante de música él, más bien dicho, sabe. Y entonces conversábamos y me dijo, bueno, también me interesa saber cuáles son tus pintores y no sé qué. Y entonces luego empecé a trabajar ahí en el Librimundi de la Juan Leumera, que era el lugar donde se entrenaban todos antes de salir, digamos, a sus locales reales, que trabajé bastantes años en el Quicentro. Y luego, ahora, bueno, trabajé también en el Mr. Books de La Escala, después renuncié ahí, entré a trabajar temporalmente en una biblioteca escolar, que es en donde actualmente trabajo, pero en un periodo de un año estuve en el Fondo de Cultura Económica. Entonces, como para resumir un poco la historia, digamos, yo me defino más como una librera bibliotecaria, porque no estudié bibliotecología, no soy especialista, digamos, yo necesito un libro para la clasificación de los códigos de la biblioteca, no me lo sé de memoria, ni mucho menos, pero tengo este espíritu, digamos, un poquito de atención al cliente, de tratarle bien, de ser un poquito más alegre, digamos, que el bibliotecario tradicional, ¿no? Chévere, María Cecilia. Entonces, más te has desempeñado, o sea, te introduciste al mundo de la lectura por problemas de aprendizaje, digamos, de que algunos psicólogos educativos dirían como un tipo de dislexia prácticamente. Sí, o sea, una dificultad para leer fluidamente, ¿no? Entonces, leía muy pausado y no avanzaba mucho, pero claro, era porque no me interesaban mucho esos cuentos, porque además ya me habían leído antes otras cosas, entonces por eso. Ya, y cuéntanos, ¿qué estudiaste? ¿Cómo fue Estudié psicología, Ya, estudié psicología primero en la Universidad Central
y luego deserté, estuve 2 años en Estados Unidos, regresé y estudié a distancia en la Universidad de Loja. Mientras trabajaba en la librería, porque como sabes, los horarios de centro comercial son bastante complicados como para permitirte ir a la universidad. Y eso, básicamente este año, digamos del año pasado, y empecé a hacer una maestría en literatura hispanoamericana porque justamente quería corregir este camino torcido que tenía, ¿no? O sea, eres psicóloga de tercer nivel en la UTPL y de ahí estás ahora siguiendo la maestría. Sí, sí, ya, o sea, ya entregué mi tesis esta semana y próximamente ya defiendo. Perfecto, María Cecilia. Entonces tienes ahí un complemento entre lo que es psicología y lectura. Creo que es un complemento, a lo menos para mí, ideal en estos temas. ¿Cómo crees que se vincula la psicología y la literatura? ¿Crees que hay alguna conexión, algún lazo? Bueno, ¿Cómo le ves eso? Bueno, como tú decías un poquito, creo que antes de comenzar la grabación, mi especialidad es la literatura rusa, ¿no? Y uno de mis grandes maestros, digamos, del que más me ha impactado de leer es Dostoyevsky. Dostoyevsky justamente hace una introspección de los personajes, hace un análisis de la psicología de sus personajes que es bastante interesante. Entonces, en ese sentido, sí se puede relacionar la una profesión con la otra. Y estaba viendo yo hace algunos años cuando decía, bueno, podría estudiar una maestría que había en Argentina, me parece, y en España, una especialización que se llamaba algo así como terapia con libros, una cosa así, no recuerdo exactamente el nombre, pero me parecía interesante porque querían como recuperarle al paciente a través de darle un libro que sea adecuado para el problema que está atravesando, ¿no? Me parecía muy interesante y no tenía este tono autoayudesco que generalmente se le da a estas recomendaciones, ¿no? Ya, ¿cómo miras el tema del fomento a la lectura en el Ecuador? Puede ser en el mismo contexto de la educación inicial, la educación básica, ya en el bachillerato o incluso en la universidad, dentro de lo que es lo formal de la educación. ¿Y cómo ves también el tema del fomento de la lectura, del uso justamente de las bibliotecas? Tú que has trabajado, que estás trabajando en una biblioteca, que has trabajado en las librerías en la ciudad de Quito, en las librerías más importantes, porque Librimundo y Mr. Book son una de las librerías más importantes del Ecuador y a nivel internacional quizá. ¿Cómo miras este tema del incentivo a la lectura, tanto en la educación formal como en los espacios culturales, como librerías, bibliotecas, etcétera? Verán, en el colegio siento que en los primeros años los chicos están súper emocionados en ir a la biblioteca y alquilar los libros porque no tienen todavía muy claro el concepto de comprar y alquilar, la diferencia de estos dos conceptos. Entonces van muy felices y eso les hace sentir grandes y se llevan el libro a la casa. Luego tengo problemas para que me devuelvan, porque hay que decirles, no, no es tuyo, tienes que traerlo de vuelta y ya. Entonces, en los primeros años están súper motivados, conforme van creciendo van decayendo, pero el colegio tiene, en donde yo trabajo, tiene otras estrategias para medir, digamos, un poco la evolución en la lectura, pero más en inglés, ¿no? Entonces tienen programas que pueden usar por internet y tienen que ir leyendo y les van poniendo niveles, ¿no? De lectura y van igual subiendo de nivel, van evolucionando, digamos, en la cantidad de palabras que leen y todo eso que me parece interesante, pero sin embargo me hubiera gustado que pudieran como que promover un poquito más entre los más grandes para que vengan y se interesen. Se ha perdido con esta cuestión del internet y de los buscadores, se ha perdido un poco esta cuestión de investigar, de ir al libro, y eso me da un poco de pena, pero como te digo, sí les hacen leer ya, digamos, no dentro del, si bien no dentro de la biblioteca directamente, tienen sus planes de lectura y en los planes de lectura se divide el porcentaje de libros entre autores ecuatorianos, internacionales, leen en inglés, leen en español. Entonces me parece que por ese lado es bastante interesante lo que se está haciendo, pero falta más, ¿no? Para motivarles, para encontrar libros que sean ni muy bajitos, o sea, ni subestimarles mucho a los lectores, ni tampoco sobreestimarles, o sea, no le vas a poner a leer como era en nuestros tiempos, ¿no? En el colegio, a leer el Quijote a los 15 años, porque te decepcionas, o sea, primero es un libro largo, es un libro complejo,
Entonces no es muy adecuado para esa edad, pero encontrar algo que, como te digo, que no esté muy sobre el nivel ni tampoco muy bajito, porque lo que pasa ahora es que leen cosas muy simples, con mensajes así, por ejemplo, anti-bullying y cosas que no están mal, pero que no les envuelve mucho realmente en el mundo de la literatura profunda, ¿no? Y con respecto a las librerías, creo que se está haciendo un buen trabajo en los últimos años porque están promoviendo eventos que involucran a los lectores, ¿no? Entonces hay clubes de lectura, clubes de filosofía, charlas todo el tiempo en algunas de las librerías y eso me parece que es muy bueno y muy importante porque se ve que la gente siente la necesidad de asistir a estos eventos culturales, de informarse y, y es bueno hasta cierto punto porque por otro lado siento que la gente se toma estas pastillitas informativas y se toma, digamos, hasta cierto punto la atribución de creerse experto en el tema. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso en el momento en que se promocionan eventos, o sea, darle a entender a la persona que asiste que no, o sea, no va a ser experto en filosofía si asiste a un curso, ¿me entiendes? Algo así, sino que va a aprender algo, las bases, digamos, para irse formando, pero son años de estudio, son muchas cosas, ¿no? Entonces, por ese lado, me parece que está bien, porque hay la necesidad y hay el espacio para esto, pero por el otro te digo que debe profesionalizarse un poco más, o sea, darle a entender al lector de, bueno, que quieres ser especialista en literatura rusa, tienes que hacer un curso de varios años o leer bastantes autores para poder realmente ser un especialista y no repetir el discurso de otra persona, ¿no? Entonces, bueno, eso en Ecuador me parece que el tema de las librerías afortunadamente está creciendo. He visto muchísimas nuevas, no sé si te has fijado tú, en Facebook, librerías online, que me parece, a mí me parece ideal porque tú ya te acuerdas del precio, te van a dejar a lo más cercano posible al lugar en el que tú estás. Entonces eso me parece muy cómodo, no le veo como una competencia directa a las otras librerías, ¿no? Eh, Interesante tu perspectiva. ¿Y cómo le ves el tema? Por ejemplo, tú decías que el Internet de alguna manera ha desplazado al tema de la lectura. Eh, yo que he estado un poquito en este mundo de YouTube, asimismo he visto canales ecuatorianos y fuera del Ecuador, que de alguna manera son canales especializados también en lo que es literatura. Hay canales más específicos, por ejemplo, de España sobre literatura sudamericana o latinoamericana o hispanohablante, y así en cada país. Aquí en el Ecuador también he visto unos 3 o 4 canales que no tienen muchos suscriptores, tal vez llegan a algunos tienen 700, otros tienen hasta 7,000 suscriptores en el caso ecuatoriano, pero que sí están incentivando de alguna manera la literatura. ¿Cómo miras tú? ¿Has revisado en YouTube, en Internet, estos canales u otras Sí, plataformas? ¿Cómo miras tú estos temas, ¿no? mira, Elvis, yo creo que ha desplazado la lectura del libro físico, ¿no? Pero tiene otra cantidad de cosas interesantes porque y yo entiendo y respeto que no a todo el mundo le gusta leer, entonces tiene otras opciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en YouTube encuentras audiolibros, que me parece fantástico. La gente que no le gusta leer está trabajando, escucha su audiolibro. Yo no tengo la concentración para lograr conectarme tanto con el audiolibro, pero en ocasiones de tareas para la universidad o lecturas que he tenido que hacer por obligación, he recurrido a eso y me parece fantástico, me parece una herramienta que ha evolucionado muchísimo porque, ya te digo, tienes opciones para otro tipo de gente que quiere involucrarse con la lectura, pero no lo hace directamente con un libro en físico, ¿no? Eso quería decir. Y con respecto a los jóvenes, pues que les tienen bastantes distractivos, ¿no? Porque hay muchos juegos, muchas cosas. En ese sentido, más me refería yo, porque yo soy una realmente defensora de la tecnología, me parece que es un recurso muy válido, muy importante, porque imagínate, tenemos acceso a tanta información, a tantas cosas que me parece que es genial. Y sí, esos canales de YouTube me parecen bien, siempre y cuando sean así, como te decía, ¿no? Un poco informativos, que sean explícitamente de divulgación, está muy bien. Pero enseñarle a la gente que no puede, como te digo, enriquecerse con el conocimiento de otros y darse por expertos, porque he sentido que eso suele pasar, ¿no? Un poco.
Perfecto, perfecto. Bueno, entrando ya un poquito en lo que es tu campo, bueno, todo es tu campo, esto de aquí, de la literatura, del fomento a la lectura de las bibliotecas, pero tú te has especializado más en lo que es la literatura rusa de alguna manera. Cuéntanos un poquito cómo fue ya más que te fuiste focalizando en eso, por qué te gustó, cuáles son tus autores principales, aparte que ya lo mencionaste de manera general, pero si profundizamos un poquito más en eso, ¿cómo es que te gusta la literatura rusa y cuáles son los autores y por qué crees que esos autores se debería incentivar a leer? Ya, verás, yo la primera cosa que leí de literatura rusa fue Iván el imbécil de Tolstoy y me pareció un cuento, él tiene cuentos infantiles, ¿no? Entonces me pareció un cuento tan conmovedor, tan interesante, tan profundo, que luego ya cuando fui un poquito más grande, creo que solo leí, sí, es tipo 6 7 años, ya cuando tenía 8 9 leí Noches Blancas de Dostoyevsky, que yo siempre digo era una lectura un poquito muy, no muy apta para mi edad, porque no entendía mucho de qué iba, ¿no? Una historia de amor frustrada, pero igual, ¿no? Ese contenido espiritual, los paisajes rusos, siempre me impresionó cuando describen la nieve, que todo es blanco, inmaculado. Entonces, no sé, esa cuestión espiritual que tiene la literatura rusa me ha ayudado mucho en la vida. Y yo justo estos días conversando con amigos y todo, les decía, yo no sé por qué trato de salirme de la literatura rusa en este punto de mi vida que estoy pasando por una etapa un poco difícil de duelo. Y siempre regreso a ella porque es el único lugar donde realmente encuentro un consuelo, ¿no? Y bueno, mis autores preferidos son, claro, principalmente Tolstoy y Dostoyevsky están en el tope, pero hay muchos más, ¿no? Me gusta mucho Pasternak, me gusta Bulgakov, Chekhov, le adoro mucho a Chekhov como, como escritor y como persona, porque me parece un artista completo, ¿no? Y que además practicaba lo que predicaba, digamos, o sea, ponía en práctica todas sus ideas, ¿no? Entonces él no era un artista que se conformó con vivir de la literatura porque sabía que no era suficiente, entonces tuvo otra profesión alterna que era ser médico. Entonces él vivía de la medicina y después la literatura le dio más que la medicina, ¿no? Pero venía de una familia de esclavos liberados, y él logró sacar adelante a su familia, dejarles dos casas, una casa en la ciudad, una de campo. Me parece un sujeto muy profundo y muy interesante, ¿no? Que no todos los artistas logran ser completos, ¿no? Porque a veces Tolstoy en cambio es muy contradictorio, ¿no? Él era un conde rico y quería ser pobre y donar todo a los pobres, pero a la vez seguía manteniendo este conflicto, ¿no? Y también sus ideas, por ejemplo, con respecto a las relaciones sexuales en el matrimonio, tenía 13 hijos y era un personaje muy contradictorio, pero Chekhov me parece uno de los más brillantes e interesantes, ¿no? Y bueno, últimamente me he dedicado a leer a mujeres rusas, autoras rusas, que no necesariamente escriben ficción, porque una de ellas era traductora y hace un libro bastante interesante sobre toda la época soviética, y la otra también, que se llama Lidia Chukovskaya, esta última que leí, que hace un recorrido por los casos de expulsiones en los años 70 de la Unión de Escritores, que me pareció fantástico, ¿no? Yo había leído solamente eh, a las poetas rusas, pero es la primera vez que me vuelvo, digamos, con autoras sí, de narrativa y de no ficción, ¿no? Ya, y Algo por la premio justamente Nobel. en este contexto de lo que tú dices, de lo que es la Unión Soviética, estamos hablando de por allá 1917, se va consolidando en 1923. ¿Cómo miras Sí. esa relación entre literatura, las mismas escritoras mujeres, los escritores hombres, con el régimen ruso, ¿no? Nosotros acabamos también de pasar un régimen, quizás no tanto como fue la Unión Soviética, pero sí un régimen con ciertos rasgos populistas, comunistas. ¿Cómo vinculas literatura con la situación política y los escritores y las escritoras de ese contexto de lo que fue la Unión Soviética?
y la Guerra Bueno, Fría. tu pregunta me parece interesantísima porque de hecho fui un poquito más allá después de conocer la literatura rusa y me dediqué a hacer lecturas antitotalitarias. Entonces sí empecé a leer de otros países, de China, de Rumania y así, de algunos otros países de, que han pasado por regímenes comunistas y totalitarios y donde ha habido muchos problemas sobre la libertad de expresión, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas que más me interesa y más me conmueve porque me parece que la literatura logra transmitir justamente ese sentido de privación de la libertad y cuando yo leía esta última Lidia Chukovskaya, el libro se llama Inmersión, me parece, si no me equivoco, y ella retrata, ¿no?, todos estos ataques que recibían los intelectuales rusos en los años 70, que principalmente se pensaría que luego de la muerte de Stalin ya pararon los ataques y se liberó un poco la Unión Soviética, pero no, en los años 70 incluso le habían asesinado a un autor. Entonces, cuando yo leía porque prácticamente además eran juicios, yo leía esto y decía, esto es calcado a los ataques que les hacen algunos intelectuales aquí en Ecuador porque no son de izquierda. Y calcado, o sea, el mismo discurso, las mismas cosas de las que se les acusaba en los años 70, se les acusa hoy a nuestros intelectuales. Y a mí me preocupa mucho porque el país quedó totalmente polarizado entre la izquierda y la derecha y no hay manera de salir. Y ahora el problema es que quienes son jueces, digamos, de la libertad de los demás, son las mismas personas. O sea, en redes sociales, cualquier ciudadano te puede amenazar incluso hasta de muerte, ¿no? En redes sociales y es terrible, o sea, me asusta un poco realmente lo que está sucediendo. Interesante este vínculo entre literatura y política y lo que pasó, ha pasado estos últimos años, ¿no? Estamos hablando casi ya de 17 o 20 años que, que ha venido sucediendo esta situación. ¿Crees que la literatura puede ser un catalizador justamente del fomento de la libertad de expresión en regímenes o en gobiernos totalitarios, sean estos de izquierda o de derecha? ¿Cómo miras el tema de lo subjetivo y de lo emocional en la literatura en este tipo de regímenes? Sí, yo creo que realmente la literatura no debe casarse con nadie, ¿no? Debe ser una cosa independiente y debe denunciar estas cosas mientras se lo permitan, porque, claro, imagínate que si te amenazan de muerte también te callas un poco, ¿no? Eso decía la autora, decía, yo empecé a hacer concesiones de que me recorten párrafos, de que me recorten nombres, de que recorten obras que yo mencionaba en mis artículos, con tal de que se le dé a conocer a este autor que yo estaba mencionando en mi artículo. Entonces empiezas a hacer concesiones y eso es grave. Pero sí, o sea, a mí he descubierto que hay muchos autores muy valientes que se han atrevido a decirlo y que mientras nosotros los leamos o mientras la gente se empape de eso, mientras más sepa de historia, menos se van a repetir las cosas. Pero yo creo que hay un problema bien grande de que la gente desconoce lo que sucedió con este tipo de gobiernos tan autoritarios y los defiende, de alguna manera los defiende. Entonces, cuando tú ves esto y lees estos testimonios, pues te admiras de que todavía exista gente que los apoye ciegamente y, y claro, y te vuelves a veces incluso tan radical como el otro lado. O sea, eso es lo grave, porque te radicaliza también un poco. Entonces tienes que equilibrar y como tú dices, leer también tanto del otro lado como de este lado. Y a uno de los autores que te iba a decir, que no es ruso, pero es un español que recién le descubrí el año pasado, que se llama Chávez Nogales, es uno de los que me parece más interesantes en este punto, porque él habla de la guerra civil española desde una mirada del centro, ¿no? Entonces Perdón un ratito que te él interrumpa. sí, Chávez Nogales, sí, Chávez Nogales. ya, perdón, te interrumpí, sigue Manuel, nomás. Manuel Chávez Nogales. Entonces él tiene un libro que se llama Sangre y Fuego, A Sangre y Fuego,
y en este libro él habla de la Guerra Civil Española, pero tanto del lado, o sea, él critica tanto el lado de la izquierda como el de la derecha, y su visión es muy necesaria porque evita que caiga uno en extremismos y en polarizaciones, porque, por ejemplo, con la Guerra Civil, lo que yo me di cuenta durante este año de estudios es que se tiende a demonizarle un poco, digamos, a exacerbar todo lo malo del franquismo, y aparece la izquierda como salvadora de esto, ¿no? Que en algún momento va a venir una izquierda salvadora y España va a quedar olvidado todo lo que pasó durante la guerra civil, y todo va a ser feliz y bueno, ¿no? Y eso es lo que se tiende a hacer en la literatura, propaganda en contra del franquismo, que está bien, o sea, que la gente tiene que saberlo, pero la gente también tiene que saber que la izquierda no fue buena durante la guerra civil. Entonces, me parece que es importante eso, y que más que se escriba, porque ya se ha escrito mucho sobre esto, que se lea sobre esto. Perfecto. Gracias, María Cecilia, por recomendarnos a este autor, Manuel Chávez Nogales, que estaremos pendientes por indagar un poquito sobre el autor. Para ir culminando, quería preguntarte cuáles son tus perspectivas o tus proyectos a corto, mediano o largo plazo. ¿Piensas escribir? ¿En qué línea te piensas enfocar? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Cómo miras ese aspecto de tu vida dentro de la literatura, del mundo de la lectura, etcétera? Incluso de la escritura, si has pensado escribir. Bueno, verás, o sea, como tú sabes, yo escribo como posts de Facebook muy personales, muy autobiográficos y cosas así, como una especie, dice este autor, Rafael Narbona, un español que le admiro mucho, que es actual, ¿no? Él dice que va a hacer una como autopsia de su enfermedad, porque él tiene una enfermedad mental, ¿no? Y entonces yo digo, yo voy a hacer una autopsia de mi tristeza y voy a ir contando por qué estoy así todo este año, ¿no? Y eso es lo que hago, ¿no? Entonces hay gente que no le va a gustar, obviamente, porque por ahí mi posición es un poco, también te digo, extremista, en contra de la izquierda a veces, en contra de algunas cosas que publica la gente, y de los temas de la semana de Ecuador, que siempre hay, y no, por ahí no les guste. Y además yo no tengo una técnica porque no soy una escritora profesional, entonces a veces me equivoco con la puntuación, es algo en lo que tengo que trabajar. Entonces por ahí sigo con mis posts, así, con esto de la maestría, sí, creo que he aprendido un poquito a hacer un ensayo, digamos, más estructurado cuando hice mi tesis. Entonces por ahí sí, o sea, pero quiero aclarar que no soy una escritora profesional, no me he formado en la escuela de literatura de 4 o 5 años para poder escribir, sino que escribo lo que yo pienso, lo que siento en ese momento, algunas reflexiones sobre mis lecturas. Generalmente trato de usar estas publicaciones de Facebook justamente para dar a conocer autores que me han parecido supremamente interesantes y que no son muy conocidos aquí. Entonces, eso me contenta mucho, porque luego gente me escribe y me dice, ¿sabes qué? Leí ese autor que recomendaste, es muy bueno. Entonces, eso me agrada mucho. Y sí, o sea, yo planeo básicamente seguir igual con este tipo de espacios como el tuyo para conversar de libros, me encanta eso. Estoy con un proyecto que ojalá salga tal vez el próximo mes con un amigo que trabaja en el Fondo de Cultura, y bueno, por el momento pensando en terminar los estudios, o sea, la defensa de la tesis es lo más inmediato, ¿no? De ahí ya, yo como digo, no tengo muchos planes así como de aquí a 10 años, sino de aquí a mañana, ¿no? Gracias, María Cecilia. No sé si nos quieres comentar tus redes sociales, de pronto el mismo Facebook, cómo estás en Facebook, cómo estás en Instagram o en alguna otra red social que utilices más para que los amigos que nos están escuchando, viendo, te puedan seguir. Muchas gracias. Bueno, en Facebook estoy como Primavera Cero, y me parece que en Instagram también, y en Twitter también, pero creo que como hay muchos usuarios con ese mismo nombre, entonces salía Cero Primavera, pero generalmente en Twitter no tengo a mucha gente conocida, digamos amigos ni nada, sino editoriales, escritores,
y a diferencia de mucha gente, el Twitter me gusta porque me informo bastante de las novedades, ¿verdad? No me dedico a caer en discusiones y en insultos y peleas sobre ideas políticas ni nada de eso, entonces lo disfruto mucho. Y eso, sí. Gracias, María Cecilia. Ha sido un gusto más bien tenerte aquí estos 30 minutos aproximadamente. Ojalá haya otra oportunidad para seguir dialogando y profundizando más en ciertos autores que son importantes. Solamente para ya despedirnos, ¿cuál era el autor que decías que es un español que tiene algún trastorno? Sí, se Psicológico? llama Rafael Narbona. Justamente tiene este libro que se llama Miedo de ser dos, en donde habla justamente de su problema de bipolaridad, ¿no? Y entonces cómo se ha recuperado, cómo él ha descubierto las causas y las consecuencias de la enfermedad y ha logrado como manejarlo muy bien. Pero es muy literario también porque él fue profesor de filosofía, de literatura y de psicología, creo, en escuelas en España. Es muy interesante y si le siguen en Twitter van a ver que tiene unos pensamientos con los que yo estoy totalmente de acuerdo. Es una persona muy, muy profunda. Rafael Narbona. Sí, con B grande. Ya, perfecto. Gracias, María Cecilia. Entonces, un gusto tenerte aquí. Ya te compartiré el video para que de pronto lo veas ya desde una perspectiva externa o lo puedas compartir en tus redes sociales. Agradecerte y bueno, pues estaremos en contacto. Muchas Yo te gracias. agradezco mucho por la invitación, muy agradable la conversación del día de hoy. Gracias, María Cecilia. Un gusto. Chao. Nos vemos. Chao. Amigos y amigas, suscríbanse al canal de YouTube. En la parte de acá abajo de la descripción de este video les voy a dejar otras entrevistas que asimismo he desarrollado sobre literatura, sobre psicología y vayan a la descripción, ahí se van a encontrar con otros videos. Y ya mismo en la parte final de este video les va a salir aquí en la pantalla también otras entrevistas y videos que hemos desarrollado sobre literatura y cómo se vincula literatura con educación y psicología. Con esto me despido, cuídense mucho, suscríbanse al canal y compartan este video. Chao, chao.